contigo de regreso, así que quiero que me platiques cómo te va en esta cuarentena. A mí súper bien, la verdad es que soy una persona que no soy tan social, o sea, de que cada 8 días salga. Entonces, para mí esto es como muy habitual, disfrutando al contrario, yo creo que de mi hija, cuidándome, agradeciendo a Dios precisamente la capacidad que tenemos los seres humanos para, en una situación de crisis, tener una resiliencia importante. Entonces, la verdad es que bien, muy tranquila, de hecho. Y con una actitud, ¿sabes qué, Cristi? Como de mucha reflexión. Esto nos lleva a meditar, a interiorizar profundamente acerca de la vulnerabilidad del ser humano, pero también de sus grandes capacidades para salir adelante. Hablando de las grandes capacidades que tenemos los seres humanos para enfrentar las adversidades y salir adelante, quisiera aprovechar para comenzar a hablar acerca de la sexualidad de las personas con autismo, porque fíjate, te voy a hacer la pregunta que es la pregunta del millón. Ya muchísima gente se pregunta que si las personas con capacidades diferentes pueden lograr una sexualidad plena y satisfactoria. Y dentro de este gap, dentro de este abanico, pues puede incluirse las personas con autismo. ¿Tú qué es lo que piensas? Mira, la sexualidad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud en el 2006, la sexualidad se nota como un centro específico del ser humano, donde abarca sexo, identidades sexuales, placer, afecto. La intimidad y la reproducción va más allá de específicamente el coito, o sea, también implica 3 áreas diferentes, que son la biológica, la psicológica y la social. Esto es que también nuestra sexualidad se manifiesta a través de pensamientos, fantasías, creencias, acciones, conductas y papeles sociales que nos rigen. Ahora bien, eso también implica el erotismo, la vinculación afectiva y el deseo génico. Es decir, el erotismo es la capacidad de sentir placer o deseo en el coito. La segunda es la vinculación afectiva, que tiene que ver con desarrollar ciertas interrelaciones significativas que me llevan al amor, digámoslo así. La reproducción de los hijos y además mis diferentes tipos de manifestaciones sexuales en la orientación sexual. Ahora bien, pueden agregarse en la sexualidad ciertas condiciones anatómicas, fisiológicas y afectivas también en las personas con cierto tipo de capacidades. Hay muchos mitos con respecto a la sexualidad. Lo pongo así porque hay diferentes formas de manifestarlo que son con capacidades diferentes. Ahorita se dice que no se debe decir capacidades diferentes, sino simplemente con personas que tienen otro tipo de, vamos a poner, de habilidades, vamos a ponerlo así, porque a veces hay mucha sensibilidad con respecto a ese tema, pero para poderlo diferenciar mejor se pone como capacidades diferentes, entre comillas. Ahora, ¿qué ocurre en las personas con autismo? La discapacidad en una persona tiene que ver con un aspecto físico específico. Puede ser transitoria o puede ser permanente. Ahora bien, puede limitar al sujeto en ciertas capacidades motoras, sensoriales, intelectuales o sociales. Por lo que puede decirse que la discapacidad en la sexualidad con una persona con autismo es considerado como una especialidad limitada con desempeño social y comunicativo. ¿Qué repercusiones puede tener esta discapacidad en la sexualidad? Pues es un poquito más limitada en la relación afectiva, en la reproducción y obviamente en el deseo específico. Primero, tenemos que especificar cómo podemos educar a una persona así, dado que a veces no sabemos qué tanto autismo tiene, porque hay diferentes tipos de autismo. Hay un autismo muy leve y hay un autismo que, pues bueno, es un poquito más severo, ¿no? Me comentabas que tenías el caso de una persona que ha tenido a sus hijos con autismo. Es complicado porque las conductas pueden variar muchísimo. La sexualidad hay que irla orientando en las personas con autismo, ¿sí? Si de por sí nosotros que tenemos una sexualidad, entre comillas,
normalizada, que en realidad no la tenemos normalizada porque no tenemos educación sexual, a una persona con cierto autismo que le impide tener una relación más profunda, pues obviamente va a ser más complicado, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y cómo es que vamos orientando esa sexualidad de nuestros chicos con autismo? Sobre todo a la hora de la adolescencia. O sea, si tienes tú un chico de 11, 12, 13 años, hormonalmente funcionarían igual. Bueno, vamos a empezar de lo básico a lo complejo. Lo primero es tener los conocimientos básicos y la enseñanza inicial. En primer lugar, es importante abordar el tema desde la sexualidad infantil, ya que la sexualidad debe considerarse desde la infancia temprana, ¿ok? Porque ya la sexualidad pues obviamente aumenta, pero es desde la infancia temprana. La pregunta es, ¿qué tanto en el espectro autista desarrolla los conocimientos básicos relacionados con las características de cada género? Es decir, saber la diferencia entre, por ejemplo, en una futura sexualidad debemos de especificar, por ejemplo, cuál es mi nariz, cuál es mi boca, mis orejas, mis brazos, ¿sí? O sea, todo lo que conlleva identificar los labios, la lengua, los pechos, el pene, la vagina, la vulva completa, para evitar posiblemente, cancelado obviamente, un posible abuso sexual. Al igual que un niño con, vamos a ponerle, habilidades normales, ¿ok? También los niños debes de... Claro. ¿Mande? Entrecomillado, claro. Sí, o sea, porque es que son con otro tipo de habilidades. Es que siempre lo hago así porque puede haber un poco de sensibilidad, ¿no? Entonces, tenemos que ir educando a nuestros hijos desde la primera infancia, ¿ok? Ahora, a partir de los 9 años también, o sea, los niños deben identificar que es un niño y que es una niña. ¿Por qué? Cuando inicio el conocimiento de la menstruación, que es a partir de los 9 años. Aquí debe de considerarse ese tema en el autismo, desde cómo poner una toalla sanitaria, cuáles son las consideraciones de higiene, ya que se vuelve como un poco más delicado, entre comillas, el asunto, porque pues puede la niña puede tener un riesgo, porque acuérdate que a partir de que ya hay una menstruación, pues puede caber un embarazo, y los niños tienen que saber diferenciar a partir de la pubertad. ¿Cuál es la diferencia entre pubertad y adolescencia? Eso es importante señalarlo, porque no nada más es adolescencia, sino es pubertad y adolescencia. La pubertad... Adriana, ¿sabes que tenemos que hacer una pausa? Sí. Pero no nos tardamos. Regresando, rápidamente tomamos esta idea contigo de la diferencia entre lo que es pubertad y adolescencia. Así que quédate con nosotros, que ya regresamos. Mi querida Adriana Pastrana, platicando con ella el día de hoy, viernes 3 de abril, para saber para conocer acerca de cómo viven las personas con autismo su sexualidad, y si es posible que puedan lograr vivir una sexualidad plena y satisfactoria. Ya nos decías tú que había una diferencia, que esto comienza desde la etapa infantil, la sexualidad infantil, pero ya una vez que entran a la pubertad y a la adolescencia, hay que hacer una diferencia entre pubertad y adolescencia. Sí. La pubertad tiene que ver con los cambios fisiológicos, que son los cambios fisiológicos: crecen los pechos, sale el vello genital, sale el vello en las axilas, empieza a haber un cambio en la sudoración, en la manifestación de la voz. O sea, son los cambios fisiológicos que van surgiendo con respecto al crecimiento de cada uno de los individuos. La adolescencia tiene que ver con mis cambios de actitudes, ¿sí? Ya no es la primera muerte, la muerte de la infancia. Dejo de ser el hijo de papá, el hijo de mamá, dejo de ser el niño bueno que obedecía, que a todo le decía que sí a mamá, a todo le decía que sí a papá, y eran como mis figuras de autoridad, y empiezo a tener mi propia identidad. Es decir, mis propios gustos en música,
en ropa, en pensamiento, en amigos, en independencia. Son los cambios morales y sociales que me hacen tener mi propio individualismo. Esta es Adriana Pastrana, ¿ok? Mi identidad. Por lo que es cuando ya, la verdad, ya no contamos todo a nuestros papás. O sea, no sé si tú te acuerdas, Cristi, que si le contabas todo a tu mamá. Fíjate que sí, exactamente justo en esa edad, en esa etapa, es cuando dejas de contar absolutamente todo. Empiezas a hacer más clan y más amistad con tus amigos, ¿no? Que con tus padres. Te identificas más con la gente de tu edad. Exacto, exacto. Ya empiezas a tomar como tu propio proceso de vida, ¿no? Tus propias decisiones. Entonces la adolescencia es diferente a la pubertad. Hay personas que entran a la adolescencia un poco más en una etapa más tardía y hay algunos que no, o sea que tienden a entrar a la adolescencia a mucho más temprana edad. Ahora bien, cuando te mencionaba que cuando ya la niña con autismo entra en esta etapa, sí es indispensable llevarla al ginecólogo, que le dé una explicación al respecto de cómo manejar la menstruación y su sexualidad. El tercer punto bien importante en una persona con autismo es la masturbación o como debe de decirse, el autoerotismo. El autoerotismo o la masturbación tiene que ver con la exploración de mis genitales, ¿sí? Para la provocación del placer o bien el orgasmo. El tema de la masturbación es un tema muy preocupante para los padres, en especial con las personas con autismo, dado que las personas con autismo tienen una sensibilidad mucho más incrementada y esto hace que la masturbación se dé mucho más temprano y esto hace que la manipulación de los genitales pueda tender a convertirse en una sensación más obsesiva, vamos a ponerle desde obsesiva o más incrementada, dado que como más que por placer, las personas con autismo tienen la masturbación como una forma de relajarse, ¿ok? Como de desestresarse. Entonces, más bien la autoestimulación de los genitales debe de considerarse como un problema de conducta más que como una sensación de placer, ya que está vinculada obviamente a la adolescencia. Es como quítate, hazte para allá, ya deja de hostigarme, ya deja de decirme qué hacer y se relajan a través de un orgasmo. Fíjate, qué interesante. ¿Es posible, Elena, que las personas con autismo tengan una relación de pareja, o sea, vaya un noviazgo en la adolescencia, incluso más tarde? Es que depende del nivel de autismo, ¿ok? Y que la otra persona tenga conocimiento con respecto al autismo, porque pues tienen diferentes reacciones. La sexualidad la pueden vivir con un poco más de ansiedad, pero eso no implica, aclaro, eso no implica que las personas con capacidades diferentes no tengan sexualidad, ¿sí? Las personas somos seres sexuados, desde que nacemos hasta que morimos tenemos sexualidad. Se suele pensar que los genitales están exentos, ¿sí?, de mis emociones y mi pensamiento, o sea, como que piensan aparte o sienten aparte, porque es un mito, y no, o sea, somos seres sensoriales, todos los seres humanos, ¿sí? Y los genitales también, haz de cuenta, ¿cómo descubrimos la masturbación? Digamos que por error, o sea, por ejemplo, el niño pasa y se roza con el sillón, o sea, se roza el pene y dice, caray, espérate, como que se sintió diferente, se sintió raro. Entonces lo vuelve a hacer, es fortuito, o sea, no es algo pensado. Igual las niñas se rozan con almohadas, se rozan con la pantaleta, entonces hace que hay esta sensación. Por lo que una persona con retraso mental, con ceguera, con autismo, con mutilación de alguna parte del cuerpo, con síndrome de Down, también manifiestan su sexualidad, ¿sí? Es decir, también son seres que el erotismo es importante. El contacto, las relaciones afectivas, las relaciones amorosas, es indispensable.
Se suele pensar que son angelitos, que no sienten. No, es que ellos no sienten, ellos viven en su mundo, pero son seres humanos sexuados, ¿sí? Entonces hay que tomar una clase en específica o clases de educación sexual. Si tienes una persona con una discapacidad, pues es indispensable que te orientes para que tengas la información necesaria con la sexualidad, ¿no? Entonces, recuperando tu pregunta, es importante enseñarles la prevención de abusos sexuales, porque estas personas pueden ser más vulnerables de lo normal. Es un tema de gran importancia, ¿eh? O sea, transmitir a la persona con autismo que el contacto físico es importante, pero lo primero tienen que conocerse, saber quién sí, quién no, porque son más vulnerables. Ellos tienen la necesidad, la curiosidad, incluso pueden tener la ansiedad, y entonces se van a volcar hacia una persona que les muestre la sexualidad, ¿sí? Que les muestre cómo tocarse. Imagínate, es un niño y llega un adulto, ¿sí?, que quiere tener esta sexualidad, pues se va a prestar. Entonces es importante decirles que el encuentro sexual y la reproducción es a cierta edad con cierta persona, y pues los papás en un autismo no pueden dejar de estar presentes. O sea, es cuidar las relaciones, ¿no? ¿Quién puede estar en contacto con ellos? Y te digo... En esta situación, ¿cómo puedo hacerle yo? O sea, como padres de familia, ¿cómo podemos ir llevando esta sexualidad de nuestros niños, de nuestros adolescentes? Porque ya nos queda claro que nos dices, tengan una discapacidad o no, todos somos seres sexuados, de alguna u otra manera. Mira, Cristi, perdón que te lo diga así, esto no es con un consejo. Lo primero que tú tienes que hacer como papá es educar tu propia sexualidad. ¿A qué me refiero? A quitar los miedos y los mitos que hay con respecto a la sexualidad. Primero, tomar un diplomado en sexualidad. Yo tengo un diplomado en desarrollo humano de sexualidad que tocamos esta clase en específico, que es una clase que dura 4 horas. O sea, no lo puedo hacer en un consejo nada más. Sí tiene que haber una educación. Es como decir, oye, tengo que estudiar a un tema en específico. Sí tiene que haber todo un seguimiento, toda una, ¿cómo te diré? Un especialista que te guíe qué tipo de autismo es, qué tipo de discapacidad es, cuáles son mis valores morales, religiosos. Es que la sexualidad es un amplio abanico. O sea, va a depender de cada persona. Tiene que ser personalizado. Definitivamente. O sea, yo te estoy dando las generales. O sea, generales como el cuidado de los genitales. Al igual que un niño normal, tenemos que decirle que no permita que toquen sus genitales, mis genitales, mis partes íntimas son sagradas, que nadie las puede tocar, que si yo siento algo raro lo puedo comunicar a mis papás, incluso puede ser papá o mamá. Acuérdate que el 80% de los abusos sexuales pues es por familia. Entonces va a depender muchísimo del caso. O sea, no puedo generalizar. Ahora bien, por la búsqueda de pareja, quizás sea un tema más complejo de abordar, puesto que pues implica el cortejo, requieren un grado de intelectualidad y discernimiento alcanzado dependiendo del autismo, si la persona tiene habilidades sociales, si se aísla, si se golpea, la sensibilidad que tiene con respecto a estos temas, y obviamente el compromiso que eso conlleva, porque la pareja requiere un compromiso y también ellos lo tienen que entender. Entonces depende de cuáles son mis capacidades sociales. Por eso te decía que va a depender mucho del autismo, del nivel de autismo. Ajá. Definitivamente. Muchísimas gracias, Adriana. Déjanos, por favor, tus redes sociales. Claro que sí. Adriana Pastrana, sexóloga. Y pues bueno, o sea, para las personas que son papás con alguna persona con una discapacidad, les vamos a dar un 50% de descuento en el diplomado de sexualidad. Todavía no tengo fecha, pero yo creo que en unos 4 meses se abre. Entonces mándame un inbox, Adriana Pastrana, sexóloga, y con muchísimo gusto resolvemos tus dudas. Perfecto. Te mandamos un abrazo virtual. Que tengas un buen fin de semana. Recuerda que ahorita tienes tiempo para ti, tiempo para reflexionar.
Ahorita mis redes y mis plataformas están en el 50% de descuento. Tengo una plataforma en línea donde podemos apoyarte, orientarte. Tenemos el taller del perdón, el taller Superando mi pérdida, que es muerte, divorcio, separación, cambio de domicilio, muerte de una mascota, todo lo que conlleva una pérdida. También tengo el diplomado en desarrollo humano y sexualidad. Tenemos también el diplomado en liderazgo de alto nivel y además el diplomado de las 5 heridas que te impiden ser tú mismo. Aprovecha esta promoción, ahorita que estamos en cuarentena, el 50% de descuento para que lo hagas en casita. Te mando un gran abrazo y nos vemos más tarde.